Una iglesia, me gustaría que abrieras conmigo ahí en el Evangelio de Lucas. Vamos a ir al capítulo 17, versículos 5 y 6. Dos versículos que es donde nos vamos a centrar y luego vamos a arrancar, vamos a navegar un poco, vamos a hablar de esto. En Lucas 17, versículos 5 al 6. Si usted necesita una Biblia, no la trajo, se le olvidó o no tiene, de igual manera puede levantar su mano, porque le pueden estar haciendo llegar una hasta la comodidad de su asiento. Si dices, Byron, yo soy más como tecnológico, puedo sacar mi teléfono para buscar Lucas 17. Claro que sí, siéntete en libertad de sacar el teléfono, pero para leer la Biblia, no para TikTok. El TikTok es después, ¿de acuerdo? Así que Lucas 17, el versículo 5 y 6. Lo tenemos todos y si aún no lo tienes, también lo tenemos aquí en las pantallas. Todo junto lo leemos. ¿De acuerdo, iglesia? Ahora sí, mira lo que dice Lucas 17, versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, un árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Lo vamos a leer de nuevo. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, le preguntaron, le hicieron una petición, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, insisto, era un árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Amén y amén. Toma asiento, por favor. Vamos hoy a iniciar con este mensaje, iglesia. Así que si el de al lado te está molestando, lo reportamos a las autoridades de la iglesia. ¿Qué te parece? Mira, ya le dije, ya reportémoslo ¿quién es la autoridad? Bueno, no sé, pero ahí vamos a reportar a la autoridad de la iglesia. Si el de al lado te está distrayendo y están pidiendo que te enfoque, lo reportamos a la autoridad de la iglesia. ¿Qué te parece? Vamos a hablar bajo un tema llamado lo cristiano de las cavernas. Es que a muchos les está volando a la mente. Ahorita se ven, ¿qué locura es esta? ¿Qué estás diciendo? Pero a eso mismo hemos venido para aprender todos juntos, que los que las escrituras nos hablan con respecto a eso. O sea, que está listo o no está listo, iglesia. Los cristianos de las cavernas. Estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención. Siempre hay algo que me llama la atención. Como a todo, cuando lees, cuando escudriñas, te llama la atención algo que dices, ¿qué es esto? Quiero saber un poco más. Y estaba leyendo algo que me llamó la atención y está comprobado, no es algo que yo me inventé, no sé, Byron ya se inventó todas las cosas, no me las he inventado. Está comprobado que si nosotros dejamos de usar algo por mucho tiempo, te lo puedo decir o no te lo puedo decir, se atrofia, se arruina. Si dejamos nosotros de usar algo por mucho tiempo, en un momento ya no va a servir, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo así? Por ejemplo, está comprobado que un automóvil, si nosotros nada más lo dejamos allí apagado, sentado por mucho tiempo, Byron, un día, no, yo no estoy hablando de un día, estoy hablando de bastantes meses, estoy hablando incluso años. Si un automóvil queda sin arrancarse, sin tomar ningún tipo de acción, el automóvil simplemente lo dejaste, te fuiste de vacaciones a tu país, por haber razón te quedaste por todo el tiempo, no hay nadie en casa que lo arranque, no hay nadie en casa que le dé su mantenimiento, pasan los años y a lo mejor los meses y de repente regresas a tu casa y tratas de tratar de arrancar tu guagua y resulta que no arrancó, porque está comprobado que cuando se dejan de usar las cosas por algún periodo de tiempo suficiente, se terminan arruinando, ¿de acuerdo? Por cuestiones, no sé, de combustible, cuestiones de motor, cuestiones de aceite. No soy mecánico, pero bueno, por ahí es que vamos, ¿no? No, si ni siquiera sé cambiar una llanta. Y estaba leyendo sobre que esto está comprobado. Dejas de usar las cosas y se terminan atrofiando. Estaba hablando sobre esto y me daba cuenta de que los músculos, por ejemplo, también es algo comprobado. Tú dejas de usar tus músculos y ¿sabes qué es lo que pasa? Se debilitan, se atrofian en su momento. Ahora entiendo muchas cosas porque cuando usted y yo vamos al gimnasio o nos ejercitamos, ¿qué es lo que pasa? El músculo crece y se vuelve más fuerte. Dejas de ir al gimnasio, después vuelves a regresar después de un año y ya no levantas las 50 libras que antes levantabas. Tú decías, pero yo antes que estoy más viejito, que no es que esté más viejito. O sí pasó un año, pero en realidad como tu músculo estuvo en inactividad, se terminó prácticamente atrofiando un poco, se terminó debilitando un poco. Entonces está comprobado también, si nosotros dejamos de ejercitar la
la mente, a esto no quería llegar, pero lo tengo que decir, iglesia, ¿con anestesia o sin anestesia? Sin anestesia, eso es lo que me gusta a mí de la iglesia Midway, que piden sin anestesia. Sin anestesia. Se ha comprobado que si nosotros dejamos de usar la mente, o sea, no es que ya no la uses desde que te levantaste o de cierto año, no. Se habla de que si nosotros dejamos de tratar de forzar la mente a un aprendizaje nuevo, también la mente se va debilitando. O sea, en pocas palabras, la mente, conforme nosotros le exijamos más, nos volvemos más capaces de poder aprender más cosas. Pero si nosotros no lo limitamos, solamente nos limitamos y decimos, bueno, hasta aquí nada más llegué, esto fue mi estudio, no quiero aprender más, estoy confiado en donde estoy confiado y no exigimos más a nuestra mente se va debilitando poco a poco. Después te dicen, ¿puedes recordar el número 7895? Tú dices, ok, yo lo recuerdo. A los 5 segundos, ¿cuál fue el número? Ya se me olvidó. No puedes memorizar nada, no puedes sostener nada porque tu mente no está en constante aprendizaje, ¿de acuerdo? O sea, conforme nosotros no le exijamos a nuestra mente o conforme nosotros no le exijamos a nuestros cuerpos, a nuestros músculos, no lo pongamos en movimiento, se van debilitando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por falta de uso. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y mientras yo estaba leyendo esto, me llamó la atención algo que yo quería compartir con cada uno de ustedes. Y lo que me llamó la atención es que hay una especie de pez en el fondo del mar, al cual se le conoce como los peces de las cavernas. Estos peces viven en la profundidad del mar de tal manera que viven, como tal lo decía el relato, en cavernas, o sea, en cuevas, donde está tan profundo esas cavernas que la claridad no llega. O sea, usted si no sabía esto, cuando usted estudia esto, se da cuenta que en el mar hay lugares donde no llega la luz, está totalmente oscuro. De hecho, hay un pez. Mira, yo te enseño de todo, ¿no, iglesia? Te enseño de peces, te enseño de perros, de carros, de todo. Hay un pez que vive en la oscuridad, que es como un gordito así, y tiene como una antena y que tiene una bolita de luz, que esa es trampa para capturar a los peces, pero ese vive hasta allá abajo porque no es la única bolita de luz que él tiene, pero detrás están los colmillos. O sea, el pececito llega todo bobo, ¿no? A buscar la lucecita, como ¿qué lucecita tan bonita es esta? Y de repente se encuentra con los colmillos del depredador, ¿de acuerdo? Esos son los lugares oscuros, cavernas acuáticas, donde está este tipo de pez que quiero hablarte en esta noche. ¿Me lo permites hablarte? Este pez, lo que pasa, hay algo en particular que pasa con este pez. Es que como él vive en las profundidades de las cavernas acuáticas, como no hay luz, prácticamente él no ejercita lo que es la vista, porque está totalmente oscuro. Entonces estaba leyendo que a estos peces se les llaman los peces de las cavernas, y la cualidad que me llamaba la atención a mí es que a largo plazo, a largo tiempo, conforme ellos viven, llegan a perder la vista. Ya no ven. Imagínate qué tremendo es esto. Nacen pudiendo ver, pero a causa de la oscuridad y a causa que nunca usaron sus ojos, se terminan siendo peces ciegos de las cavernas acuáticas. No ven, no pueden ver. Me llamó la atención esto porque por falta de uso, estos peces no pueden ver. Porque dejaron de usar, obviamente, los ojos porque no hay claridad. Entonces terminaron estando ciegos. Como arrancamos al principio, por falta de uso de las cosas, se terminan atrofiando, se terminan arruinando, se terminan debilitando. En vez de fortalecerse, se debilitan. Y este pez queda ciego a causa de que no hay luz que ilumine las profundidades acuáticas, la profundidad del mar. No hay luz, no uso los ojos y por falta de uso termina perdiendo la vista. ¿Acaso no te llama la atención esto? Y decía, wow, ¿cómo podemos relacionar esto con nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros meditar sobre esto? Yo meditaba sobre algo muy importante, todos los que están presentes hoy, iglesia, especialmente iglesia, hoy todos, sobre algo que nosotros cuando dejamos de usar, de igual manera, no piense que si la dejas de usar, en vez de debilitarse se va a fortalecer. No, al contrario, si dejas de usar algo, entonces se va a debilitar. Como tu carro, como tus músculos, lo dejamos de usar, lo dejamos de ejercitar, entonces se van a debilitar. Esa es la ley. Cuando yo meditaba sobre esto, hay algo lo que quiero hablar en esta noche y es con respecto a la fe. ¿De acuerdo?
La fe, cuando nosotros hablamos de este punto de la fe, cuando nosotros dejamos de ejercitar la fe, se termina poco a poco o día con día, conforme nosotros no la ejercitamos, la fe se termina debilitando día con día. Y sin darnos cuenta, escucha bien esto, sin darnos cuenta la fe conforme día con día va pasando, meses, semana tras semana, y nosotros no ejercitamos la fe en vez de fortalecerse, se va debilitando día con día y nosotros no nos damos cuenta. Ese es un problema, una enfermedad que muchas de las veces la iglesia vive, porque no estamos conscientes de que si dejamos de usar algo, se va a terminar atrofiando. Y en este caso quiero hablar de la fe, que cuando nosotros dejamos de ejercitar la fe, entonces la fe se va debilitando día con día. ¿De acuerdo, iglesia? No ejercito la fe, no ejercito los músculos, se van a debilitar. La fe no va a crecer simplemente con, bueno, entonces me siento en la silla y que mi fe crezca. En realidad no creo que crezca tu fe de esa manera. Tu fe tiene que crecer de una manera diferente y por eso es que hoy estamos reunidos. Para ver de qué manera nosotros podemos hacer crecer nuestra fe o nuestro músculo espiritual, como quieras llamarle. ¿Qué podemos hacer con respecto a eso? Entonces dejas de ejercitar la fe al final del tiempo, al final del día, lo que pasamos es que nuestra fe flaquea, día con día va debilitando y ya en realidad no nos interesa a Dios. Ya no nos interesa más saber sobre lo espiritual. Ya no nos interesa saber más de Jesús. Porque dice, bueno, ¿quién es Jesús? Cuando antes sabía quién era Jesús. Lo que pasó fue que la fe se fue debilitando día tras día, hasta tal grado que yo digo, qué difícil, hasta tal grado de que se pueda morir tu fe. Ese es a cierto punto donde escuchamos muchas personas que creían en Dios, pero ahora dicen, no, Dios no existe. Hasta ese punto puede llegar la debilidad de la fe, que se muera tu fe de la existencia de Dios. ¿De acuerdo? Habiendo dicho esto, iglesia, ¿estás listo? Ahora sí. Quiero que sepas, la pregunta es, Byron, ¿qué es la fe? Hay una escritura en Hebreos 11, versículo 1, lo vamos a poner en la pantalla, creo que lo traemos. Y mira lo que dice lo que es la fe en Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Lo que habla literalmente en Hebreos de que la fe es una certeza, vamos a desglosarlo, de lo que estás esperando. O sea, que estás certeramente de que algo viene para ti, confiado que va a suceder. O sea, no ha llegado, pero tú estás confiado que va a llegar. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mira lo que es la fe. Son cosas que aunque no veas, tú lo estás esperando que va a suceder. No lo veo, pero creo que va a suceder. Eso es la fe. En pocas palabras, te lo voy a traducir en nuestros tiempos. La fe, iglesia, en realidad no es un poder como nosotros pensamos que está dentro de nosotros. Y mira, qué poderoso esto, ¿no? La fe es nada más que nada menos la confianza en Dios. La fe traducida, después de lo que el apóstol Pablo o el escritor que agarró Hebreos, habla sobre qué es la fe en este lenguaje. La fe es nada más que nada menos la confianza en Dios. Cuando hablamos sobre la fe, es la confianza que yo tengo en Dios. Por ejemplo, es la certeza de lo que estás esperando que Dios hará. Es la confianza, estás confiado que Dios lo va a hacer. Y aunque tú no lo mires, estás confiado que Dios lo llevará a cabo. Pero la fe no se trata de nosotros, la fe se trata de que Dios es el grande. Obviamente, confiados somos nosotros, pero quien lo llevará a cabo es Dios, ¿de acuerdo? Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, cuando nosotros llegamos al punto de la fe, Byron, pero, ok, a mí como que me hace falta un poco de fe, ¿no? Yo siento que necesito que mi fe sea aumentada. ¿Qué está pasando? Es con lo que arrancamos, con los peces de las cavernas. Cuando llegamos a este punto, lo que ha pasado es que nosotros prácticamente, porque dejamos de ejercitar nuestra fe se fue debilitando día con día a tal grado que nos convertimos en los cristianos de las cavernas. Me refiero a que tu fe se fue debilitando día con día. Mientras que antes creías por cosas grandes que Dios podía hacer en tu vida, ahora ni siquiera llegamos a los talones de lo que tú creías antes. Mientras antes creía que Jesús a lo mejor era tu Salvador, o ya crees, bueno, no creo, tal vez hay alguien otro que venga por allí. Pero nuestra fe se va debilitando día con día conforme no le damos uso.
¿Estamos de acuerdo? Nuestra fe se va debilitando día con día conforme nosotros no le damos uso. En cierta ocasión, lo que acabamos de leer al principio en Lucas, capítulo 17, los discípulos se le acercan a Jesús y le hacen una petición. Jesús, aumentanos la fe. Es la petición que le hacen. Y la razón por la cual estaban pidiendo esto porque necesitaban perdonar. Y Jesús, ¿cuántas veces podemos perdonar? Jesús les dijo, tienen que perdonar 70 veces 7, más de lo que ustedes están acostumbrados a perdonar. Y dijeron, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos tener fe para perdonar. Y dijo, bueno, yo puedo hacer algo por ustedes. Ok, Jesús, aumenta nuestra fe. Y esa es la pregunta, ¿no? La pregunta es, Jesús, aumenta nuestra fe. ¿Cómo puedes aumentar nuestra fe? Y mira lo que Jesús responde. Acá lo tenemos en la pantalla, creo en capítulo 17 de Lucas, o lo tenemos todos juntos en el versículo 5 y 6. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe, préstame atención a lo que dice, como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Préstame atención a esto. Los discípulos le están preguntando a Jesús, Jesús, aumenta nuestra fe. ¿Por qué no Jesús les habrá dicho, mira, paso 1 haz esto, paso 2 esto, paso 3, y le hubiera dado 5 pasos de cómo aumentar tu fe? Le hubiera dicho Jesús, ¿no? Pero Jesús, sin embargo, no dice eso. Lo que él responde dice, mire, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Entonces pudieran decirle al árbol que está allá, al sicómoro, muévete, desarráigate. Y eso sucedería, dice Jesús. Pero hace la comparación de la fe como un grano de mostaza. Ahora, lo que me llama la atención es que a veces nosotros lo que hacemos es traducir como un grano de mostaza al tamaño de un grano de mostaza. O sea, me explico. Lo que nosotros solemos hacer es que Jesús dijo que si tuvieras fe como el tamaño, eso es lo que decimos, algunas traducciones dicen esto, el tamaño de un grano de mostaza. A lo cual cuando nosotros estudiamos nos damos cuenta que Jesús es probable que no se estaba refiriendo al tamaño de un grano de mostaza, sino que se estaba refiriendo a cómo el grano de mostaza trabaja, ¿de acuerdo? Acá dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, automáticamente nosotros traducimos esto como, y le hacemos así, ¿no? Mira, como fe tan pequeñita, si tuvieras una fe tan pequeña, porque el grano de mostaza es bien pequeño. Entonces nosotros decimos, mira, con una fe pequeña, que si tuvieras esto, pudieras pasar algo. Ahora, ¿será que Jesús se estaba refiriendo a con una fe pequeña o se estaba refiriendo a algo más? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando los discípulos le preguntaron, aumenta nuestra fe, Señor? Y Jesús les dijo, mira, si tuvieran como la fe como un grano de mostaza. ¿A qué Jesús se estaba refiriendo? Eso es lo que leemos en Lucas 17, versículos 5 y 6. Ahora, hay algo que quiero leer contigo en Mateo 13, versículo 31 al 32. Mateo 13, versículo 31 y 32. Escucha bien esto. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a ¿qué? Al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Préstame atención a esto. En Lucas 17, versículos 5 y 6, Jesús dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. No, en realidad Jesús dice, si tuvieran fe como el tamaño, sino dice, como el grano de mostaza. No que sea el tamaño de un grano de mostaza, dice, ¿cómo? Ahora la pregunta es, Byron, ¿cómo es un grano de mostaza? En esta ocasión en Mateo, Señor Jesús dio una explicación. Y digo que el reino de los cielos era como un grano de mostaza. Volvió a usar el grano de mostaza. Y en este caso, él usó el grano de mostaza, e insisto, de la misma manera que cuando lo usó en Lucas 17. Y él dijo que a la verdad el grano de mostaza es pequeño, pero cuando crece, termina siendo una de las mayores hortalizas, un árbol grande, de tal manera que los pájaros vienen y hacen nido en ese árbol. Un granito tan pequeño termina siendo una gran hortaliza y un árbol muy grande. Ahora entiendo muchas cosas. Lo que Lucas está escribiendo, que Jesús dijo, prácticamente estaba diciendo, ok, ¿quieren ustedes que aumente su fe? Tienen que entender algo, que la fe no es algo que solamente se queda estática, o sea, que no se mueve y que no va a pasar de allí. La fe tiene que tener un efecto como el grano de mostaza.
Muchas de las veces nosotros pensamos, decimos, Byron, pero es que ya la fe que tengo ya se me fue dada y no puedo hacer nada. Eso es mentira. Porque a través de las Escrituras ya vamos a comprobar eso, que la Biblia no dice eso. La Biblia habla más con respecto a la fe. Entonces, en este caso, Jesús dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, no del tamaño, me estoy refiriendo, dice Jesús, a que fueran como un grano de mostaza, que aunque es pequeño hoy, va creciendo, creciendo y creciendo conforme los días van pasando. Jesús siempre tuvo en mente, iglesia, la fe de sus hijos, de sus creyentes, de sus seguidores, que la fe fuera en aumento, que la fe creciera, o sea, que se diera uso a la fe, y a causa de ejercitar la fe, de darle uso, la fe iba a ser más fuerte que ayer. El punto está, desde que arrancamos hoy siguiendo a Jesús, pero de aquí pasan los años, de 5 o 6 años después, mi fe tiene que ser totalmente diferente con la fe que yo empecé hace años atrás. Mi fe tendría al menos que ser un poco más fuerte, más grande. Una fe, una confianza más en Dios desde que arranqué aquel día. Entonces acá es donde nosotros llegamos, iglesia, a lo dificultuoso de que muchas de las veces nosotros vivimos. La iglesia en general, la vida del ser humano, llegamos a este problema. Con anestesia o sin anestesia. Seguro, sin anestesia. Llegamos a este punto. A veces nos decimos, Byron, pero es que insisto con eso. Esa es la fe que Dios ya me dio. Yo no puedo hacer nada, no lo creo. Esa es una excusa la cual nosotros no queremos tomar acción sobre la fe. Es una excusa de decir, yo me quedo acá, Byron, no me moleste, no me digas nada, aquí estoy bien. Estoy tranquilo donde estoy confiado en lo que yo creo, nada más. Ahora más, sin embargo, Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, una fe que vaya de aumento en aumento, como la luz de la aurora, que vaya de aumento en aumento. Entonces, cuando nosotros nos vemos en esta situación los años han pasado. La vida de los creyentes de hace más de 1000 años atrás era diferente tipo de vida. Nosotros leemos las Escrituras en el Evangelio en el libro de los Hechos, en el estudio que estamos llevando los miércoles, y nos damos cuenta de qué tipo de creyentes eran estos. Cuando nosotros dejamos de ejercitar la fe, préstame atención a esto, nos convertimos en unos cristianos de las cavernas, ¿de acuerdo? Se debilita nuestra fe a tal grado que nosotros dejamos de poner la confianza en Dios y ponemos la confianza en nosotros mismos. Cuando tu fe se debilita, cuando tu fe se va muriendo, dejas de poner la confianza en Dios y pones la confianza en todo lo demás que está a tu alrededor, pero jamás la pones en Dios. Pones tu confianza en los recursos, pones tu confianza en las finanzas, pones tu confianza en los presidentes, pones tu confianza en la política, pones tu confianza en todo lo demás, pero nunca la pones en el Señor. ¿Me meto en problemas o no me meto en problemas, iglesia? No, en vez de decirme, Byron, no te metas en problemas, métete, Byron, a problemas. Yo dije, bueno, me voy a meter en problemas, de todas formas lo iba a decir. Yo meditaba con respecto a lo que está pasando ahorita con migración, las leyes que está pasando. Y se meten unos temas que nos van a deportar, que si no nos van a deportar, que si sí, que si no, que si no vamos a ser amigos de Trump, que si no, que si le hacemos algo, que si no le hacemos algo. Nos metemos en unos detalles. Yo digo, ok, espérame. Las personas que le dan y le dan y le dan a este tema, y lo peor que nunca están conformes con nada, es porque su fe, espérame esto, ha flaqueado. Yo te dije que me iba a meter en problemas, porque nadie dijo amén, nada, Byron, te metiste en problemas, Byron, ya te vamos a dar solo, nos vamos de aquí. Porque las personas están en esto, se meten en tanto y tanto, que si nos van a deportar, que si no, que si sí. ¿Acaso no dependes de Dios? Si Dios quiere, aunque te metas en un túnel como el Chapo de México, allá te van a ir a traer. Dice, bueno, pero yo me voy a meter donde para las ¿cómo se llaman eso? Los dumpers, creo que se llaman, donde se meten para cuando pasan los tornados. Bueno, yo me voy a meter ahí con extra candado para que no me encuentre migración. Ahí te va a ir a sacar. Por más que te escondan donde quiera esconderte, te va a ir a traer. Si es de Dios, y Dios dice, tengo planes contigo en México, en El Salvador, en Puerto Rico, donde sea que tú vengas,
te vas a ir. ¿Para qué estar peleando que mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, hagamos esto, vamos a una huelga? Y digo, ¿qué? ¿En quién está tu confianza? No depende de Donald Trump que si te deportan. Bueno, le vamos a decir, no depende de ti o Donald Trump que te deporten. Depende de Dios. Si Él dice sí y si Él dice no. No se te olvide que quien tiene la última palabra es el que está sentado en el trono. Él es el que pone y quita a los reyes, es el que pone y quita a los presidentes. Entonces, cuando llegamos a este tema, nuestra fe se debilita y dejamos de poner la confianza en Dios y la ponemos en todo lo demás, pero menos en Jesús, menos en Dios. Yo digo, ¿en quién está tu confianza? ¿Quién va a ser fiel contigo? Nadie más que Jesús, nadie más que Dios. Nadie más va a ser fiel contigo. Vamos. Solo aquel que prometió que sí lo iba a hacer contigo, ese sí es verdaderamente fiel. Entonces, a donde sea que tú vayas, a donde sea que llegues, a cualquier país que tú vayas, a cualquier ciudad, aldea donde tú vengas, hasta allá vas a llegar. Si tienes la fe en Dios, hasta allá Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Porque uno de los temores es, bueno, si me voy para mi país, bueno, ¿de qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a ganar dinero? Si aquí vengo y recojo los dólares. Bueno, si usted lo recoge es otra cosa, ¿no? Pero yo no lo recojo. A mí me toca trabajar duro para ganar dinero. Sí, porque a veces piensa, mira, ya fue a recoger el dinero y uno sale con la escoba ahí recogiendo el dinero. No hay nada para recoger aquí. Entonces, pero ahora, ¿y ahora qué voy a ir a hacer? ¿Dónde voy a ir a recoger el dinero a mi país? Es que no dependes del dinero. No dependes del dinero, no dependes de tu salario. Vamos, dependes de Dios. Dependes de Él, tu salario, tu familia, tu casa, que si hay pan en la mesa o no hay pan en la mesa, depende de Dios. Entonces, cuando llegamos a este punto y empezamos a vivir una vida totalmente desconfiada, una vida totalmente con falta de fe, una vida con tanta preocupación que ni siquiera podemos dormir por las noches. Daba todas las puertas por si algo pasa y decimos, Byron, pero aunque, y no, ni siquiera puedes descansar. Eso significa que no estás confiado en Dios. Y no te lo digo para que te sientas mal, te lo digo para que hoy encuentres una solución. Cuando nosotros leemos las escrituras, el salmista dice, miren, me acosté y dormí, porque Jehová me sustentaba. Me acosté y dormí, porque Jehová me sustentaba. ¿Sabes en lo que estaba pasando este salmista? Los enemigos lo tenían rodeado. Y él se acostó y durmió, porque Jehová lo sustentaba. Esa es la confianza, ¿eh? Esa es la fe. La fe es confianza en Dios. ¿De acuerdo? El apóstol Pedro, como leímos en el libro de los Hechos, cuando estaba en la cárcel, que Herodes Agripa lo había puesto en la cárcel. Esas escrituras que él estaba roncando. A Jacobo, uno de los apóstoles, hace unas horas atrás le habían cortado la cabeza. Y él era el próximo. Pedro, ¿qué estás haciendo durmiendo? ¿Por qué no escapas? Él estaba confiado que Dios podía hacer algo. Esa es la fe es confianza, la certeza de lo que estás esperando, que Dios hará. Aunque no lo veas, pero Dios lo hará. Dios lo hará. Entonces, nosotros dejamos de poner la confianza en Dios, nos debilitamos por un simple hecho. Dejamos de usar la fe. Dejamos de confiar de Dios hace muchos años atrás, hace muchos meses, hace días. Hemos dejado de confiar en Dios. ¿Acaso Dios no es suficiente para nuestras vidas? ¿Acaso Jesús no lo hizo todo en la cruz del Calvario por ti? Y nosotros vivimos dudando día con día, preocupados, bajo depresión, bajo ansiedad, porque no sé qué hacer, Byron. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, la confianza en Dios. Eso te da paz, eso te da tranquilidad. Que Dios puede hacer algo. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, nos convertimos en cristianos de las cavernas, que dejamos de usar nuestra fe. Es como que se va debilitando día con día. Dios, en su pensamiento, siempre tiene que tu fe vaya en crecimiento, creciendo, creciendo, creciendo. En el libro o en la carta de Hebreos que acabamos de pasar en el capítulo 11, hay un versículo que no lo trajimos apuntado acá, pero se me venía a la mente, donde el escritor de Hebreos dice, miren, la fe de Abraham se debilitó. Se debilitó al ver que casi 100 años y Dios le había prometido por un hijo, que era Isaac, el hijo de la promesa,
Dice, y no lo veía y casi cumplía 100 años. ¿Qué es lo que pasa? La fe se te va a debilitar a causa de que no ves la promesa. Pero dijo, se fortaleció. Eso es lo que me impacta, me llena. Se fortaleció en Dios. Entonces su fe, cuando se fortaleció, la fe también se fortaleció y empezó a avanzar creyéndole a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, la solución, iglesia, para que tú puedas vivir bajo una vida plena, bajo una vida confiada, obviamente tu fe tiene que estar de alguna manera fuerte. Si no, como acabamos de hablar, esos temas de migración, temas de economía, ponle tema de lo que sea, de la familia, tus hijos, esposos, esposas, matrimonios, cosa que a veces y no es que estoy minimizando y diciendo, Byron, tú no te interesa por la situación que yo estoy pasando. Y es probable que no te entienda como Jesús te entiende. Pero lo que yo te quiero decir es que sobre todo lo que esté pasando, puedas atravesar hoy o mañana, lo que te va a sacar adelante va a ser siempre la confianza y la fe en Dios. Siempre, siempre. Eso es lo que te va a ayudar a seguir adelante. Luego pasa la tormenta, pasa las dificultades, pasa la tormenta y después de la tormenta viene la calma. Eso no lo dice la Biblia, pero lo vamos a decir en esta noche. Viene la calma y tú dices, me río hoy por lo que pasé ayer. Pero quien me ayudó a pasar esa situación fue Jesús, fue Dios. Él fue el que me ayudó y hoy estoy aquí en pie. Me estoy riendo de lo que pasé, Byron. Claro, porque tu confianza siempre estuvo firme y te fortaleciste en Dios siempre. ¿De acuerdo? Ahora yo quiero darte algunos consejos en lo poco que a lo mejor pueda abarcar en esta noche. Algunos consejos que te van a ayudar. Tienes, iglesia, todos, jóvenes, adultos, todos los que están presentes, tienes que ejercitar tu fe. ¿De acuerdo? Tienes que ejercitar tu fe. Si tu fe se muere, se murió todo. Todo cobra sentido cuando tu fe está activa. O sea, todo cobra sentido, iglesia, cuando tu fe, tu confianza está en Dios y no en todas las cosas que te rodean. ¿De acuerdo? Ahora, quiero darte algunos pasos o diría algunos consejos en esta noche que te van a ayudar a crecer. ¿De acuerdo, iglesia? Mira lo que dice Romanos 10:17. Lo buscamos, Romanos 10:17. ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? ¿Cómo puedes ejercitarla? ¿Estás listo? Mira lo que dice Romanos. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra o por el oír por la palabra de Dios. Préstame lo primero que vamos a hablar en esta noche. ¿Quieres fortalecer tu fe o no? O me dices, Byron, me da igual, no importa. ¿Quieres fortalecerla? Y ya me dejaron solo, ahora ¿qué voy a hacer? Escucha bien, una de las cosas que te aseguro que te va a ayudar a que tu fe y te va a ayudar a ejercitar tu fe, a modo de ponerla, o sea, en uso, activarla, hacer algo, o sea, tienes que tomar acción y no dejarla morir, ¿de acuerdo? El apóstol Pablo dijo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, no lo dejes morir, avívalo. En este caso dice, así que por la fe, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escucha bien lo que el apóstol está diciendo acá. La fe viene cuando nosotros escuchamos, punto número 1, escuchamos. Byron, pero ¿qué tengo que escuchar? Date cuenta, iglesia, la palabra de Dios, usted sabe que cuando levanto la Biblia aquí ya me enojé. La palabra de Dios, esto que usted ve aquí, que muchos todavía tienen el tenedor dentro de la Biblia, a los que no entendieron se lo explica cuando sale de la iglesia, ¿de acuerdo? Algunos les se han dado cuenta, pero ya los he visitado y les he puesto una cuchara dentro de la Biblia. Yo creo que todavía está ahí buscándola. La desempolvada, le dicen uno, ¿no? Mira, esto, la Biblia, escucha bien esto, muchos lo ven como un libro simple. Dice, ay, bueno, una historia más. Y la ponemos allí en mi bookshelf, o la ponemos ahí donde pongo todos mis libros. ¿No te das cuenta de las palabras de vida que hay aquí? Escucha bien esto, cuando tú lees esto, la Biblia, que no solamente es el libro más vendido del mundo entero, el más famoso de todos, sino que esto contiene vida dentro. Cada versículo que está escrito en este libro no es solamente líneas de un pensamiento de un escritor, de un autor, alguien que se le ocurrió. Las escrituras dicen que esto es inspiración de Dios. O sea, cada cosa que ves acá vino del corazón de Dios para cada uno de los que hoy estamos presentes. Cuando tú lees, en realidad cuando lees estás
escuchando, porque esto es la voz de Dios. Por eso es que a mí a veces no me cuadra cuando me dices, o cuando alguien dice, Byron, pero ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Y se ven bien espirituales, va. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios, Byron? ¿Lees la Biblia? No. ¿Y entonces? ¿Quieres escuchar la voz de Dios y ni siquiera te atreves a leer la Biblia? Si la Biblia es la voz de Dios, estás ignorando la voz de Dios. Estás ignorando, ya le pegué muy fuerte, ¿no? Ya me enojé. Estás ignorando lo que Dios quiere hablar a tu vida. El oír, la fe viene por el escuchar, por el oír la palabra de Dios. ¿Cuándo es que yo tuve fe en creer en Jesús? Cuando alguien me predicó y me dijo, Jesús te puede salvar. Cuando yo escuché esto, como que, ¿cómo? Repítelo de nuevo. Sí, Jesús pagó por ti en la cruz. Y pago por ti por un boleto en el cual puedes irte un viaje al reino de los cielos. Y cuando eso algo hizo en clic en mí, la fe renació. Y dije, acá está. La fe viene por el oír. Si tú no escuchas que Dios puede hacer algo por ti, ¿cómo vas a tener fe en Él? Entonces, cuando tú lees, número uno, lee las escrituras. Esto va a ayudarte a ejercitar tu fe. Porque la fe viene por el oír. Y cuando tú lees, te encuentras con tantas historias, tú dices, wow, estás escuchando lo que Dios te está diciendo y estás leyendo y estás ingiriendo eso, estás comiendo esa palabra, que no es palabra que ya pasó de moda, es palabra viva, es algo versículos vivos que salen de ese libro, que entran a tu interior y tú dices, wow, qué locura es esto. Nunca había podido experimentar algo diferente. He leído tantos libros, pero ninguno me ha hecho el efecto que esto me está haciendo. Porque es la voz de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, número uno es, lee las escrituras. Esto te va a ayudar a ejercitarte en la fe. ¿Quieres que tu fe aumente como el grano de mostaza? O sea, no es como pequeña y me quedo ahí por los 1000 años que Dios me deje en esta tierra. ¿Y por qué sí? Porque a veces pasamos por 100, por 30, por 40 años en una iglesia y ni siquiera tenemos fe para nada. Yo digo, tenemos que creer que Dios lo puede hacer. Byron, ¿cómo aumento mi fe? Número uno, escúchalo. Y es a través de las escrituras, porque la fe vendrá por ello, ¿de acuerdo? Y número dos, tengo otro punto y también te voy a dar un punto número tres, iglesia, la oración. No estoy hablando, iglesia, de recitar una oración memorizada, una oración mecánica. Como decir, bueno, recito esto 30, 40 veces. No, ese es el punto. Una oración, y hablamos siempre al principio de arrancar en los servicios. La oración es platicar con Dios. Siéntate, así como hablas con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos, de igual manera, habla con Dios. Explícale, háblale, ¿por qué estás pasando? ¿Por qué estás atravesando? Sé sincero como los discípulos le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe. Porque a veces ni siquiera nosotros eso nos atrevemos a pedirle a Dios y Dios viendo que nos falta tanta fe. Y ni siquiera te atreves a pedirme fe y dirá a Dios, y tanta fe que te hace falta. O sea, Dios está allí para escucharnos, hablarnos y estar allí en comunión con Él. Número dos, iglesia, practica siempre la oración, habla con Dios. Y no lo hagas simplemente por un sistema religioso, como a veces tenemos en mente. Hazlo porque verdaderamente lo necesitas. No solamente porque Byron me está diciendo que ore, no, yo no dije que deja, usted ora si usted quiere, si no, no, pero el consejo es, hazlo. Esto va a ayudar a aumentar tu fe, te fortaleces. Yo recuerdo cuando Jesús estaba una noche antes de que lo capturaran. Las escrituras dicen que Jesús se sintió débil. De tal grado que él dijo, miren, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne, o sea, el cuerpo es débil. Siento como que le quiero pedir al Padre, Señor, llévame mejor y ya no quiero hacer esto. Siento como que Jesús dijo, siento como que Padre, llévame mejor, ya no quiero ir a la cruz. Sintió agonía como cualquier otro ser humano. Pero en esa ocasión dijo, voy a hacer algo. Voy a ir al monte Getsemaní. Voy a ir a comer chips. Dijo, ¿a qué dijo? No, yo pensé que dijo a ver Netflix. Yo dije, Jesús, voy a ir a ver Netflix, la serie del juego de calamar. Voy a ir a ver lo que sea, pon lo que tú seas.
Pon lo que tú quieras. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, voy a ir. Quédense aquí, le dijo a sus discípulos, oren ustedes también. Los discípulos se durmieron, pero bueno, ese es otro tema. Jesús se fue y fue a orar, porque él sentía la agonía y la debilidad. ¿Sabes cuántas veces nosotros nos hemos sentido a sí mismos como el Señor? Débiles en la fe. Débiles. Bueno, solamente yo, usted nunca se ha sentido débil, solamente no se siente débil, los demás están fuertes. De tal manera que tú dices, Señor, wow, mira, me cuesta. Eres sincero, y yo he hablado de esto, de a veces tentaciones, dificultades, donde tú dices, Señor, yo no voy a poder solo, ayúdame, porque siento que mi fe flaquea, ¿cómo voy a seguir hacia adelante? Y basta solamente hablar con Él. Y en esa ocasión Jesús fue al monte Getsemaní y empezó a orar, Padre, si es posible que pases de mí esta copa, pásala. O sea, le estaba pidiendo, Señor, si de alguna manera pudiera salvarlos a ellos sin que yo vaya a la cruz, hazlo. Pero en ese mismo instante recibió la fuerza, le cambió el switch, le cambió la dirección, el Señor le fortaleció con un ángel y le dijo, pero Padre, no se haga como yo quiero, hágase conforme a tu voluntad. Jesús en ese momento recibió fuerza para seguir adelante a causa de una oración que hizo. Y el Señor luego mandó ángeles a que lo fortalecieran. No es la ocasión que solamente a través de Jesús. Elías también mandó un ángel, el Señor, para que lo fortaleciera. El Señor está atento para decir, bueno, te flaquea la fe, yo puedo ayudarte, solamente ven a mí, yo te puedo fortalecer en la fe para que puedas seguir hacia adelante. Ahora, ya teniendo estos dos puntos, te ejercitas ahora, iglesia, la lectura, te ejercitas en la oración. Quiero que entiendas el tercer punto. Ya casi vamos a ir terminando la conclusión de esta noche. Pero en Santiago 2:17, préstame atención a lo que dice. Santiago 2:17, donde teníamos ahí. Así que también la fe, si no tiene obras, en sí está muerta. Una de las cosas que también va a fortalecer tu fe, iglesia, es cuando es una fe que actúas en ella. Si tú dices, insisto con esto, tengo fe, pero me quedo sentado, en realidad esa fe, ni siquiera hablemos que sea fe. Dice que es una fe muerta, es una fe que no está viva, una fe que no está activa, una fe que no se fortalece. Lo que tú lees, lo que tú recibes en oración de parte de Dios, entonces es tiempo para fortalecerla, de pegar el primer paso y el segundo paso y el tercer paso. Y eso te va a ayudar a fortalecer tu fe, a tal grado que la fe no se muera, a tal grado que tu fe esté activa y al final no te conviertas en un cristiano de las cavernas. O sea, me refiero a un cristiano que solamente tiene fe para, no sé, para las cosas que ni siquiera, no sé, no tengo fe para nada. Bueno, ¿qué puedo hacer? No tengo fe para nada. De hecho, mi fe se está muriendo. Y es aquí donde yo quería hablar muchas cosas. ¿Está listo o no está listo? Ya vamos al final, pero tenía la cherry, la cereza del postre arriba hoy en esta noche. ¿Qué te parece? Estamos a punto de poner la cereza del postre arriba. Y hay una lectura que es la última lectura que vamos a leer en esta noche. Y está en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, la próxima. Préstame atención a esto. Byron, ¿por qué es tan importante la fe? ¿Por qué te tomaste un domingo entero en hablar un poco sobre que si tu fe se te debilita, que si no? Presta atención a lo que dice acá. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Byron, ¿por qué es tan importante la fe? Tienes que entender una sola cosa, iglesia, todos los que están presentes. El escritor en este caso, en Hebreos 11:6, está hablando que se necesita fe para agradar a Dios. No malinterpretes este versículo. A lo que se está refiriendo es, ok, si te quieres acercar a Dios, número uno, tienes que tener fe que Él existe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que existe. Nosotros no nos podemos acercar a un Dios que ni siquiera tenemos fe que existe. Por eso que muchas de las veces nuestra oración no tiene sentido.
Por eso es que muchas de las cosas que nosotros hacemos que tampoco tienen sentido, porque nos falta fe. O sea, primeramente, la base es que tengas suficiente fe para que creas que Dios existe, para que creas que Jesús está aquí presente. La importancia de la fe es lo que te va a sostener en la creencia en Jesús, que Él es tu Salvador, que Él es tu todo. Si tu fe se muere tu relación con Dios, porque no te puedes acercar delante de Él si no crees que Él existe. ¿Cómo te vas a acercar? La fe es tan importante, iglesia, como el aire que respiramos, diría yo más importante. Porque al menos si no hay aire, pues no morimos. Pero si no hay fe, hay condenación eterna. Yo digo, la fe es tan importante, que es la que nos sostiene día con día. Y hablamos esto con todos los servidores de la alabanza, todo lo que servimos en la iglesia. Yo digo, la fe no se tiene que morir en tu vida. Desde el momento que la fe se muere en ti, ya no tiene sentido el servicio. Tocar un instrumento sin fe es como tocar nada más cuerdas y no pasa nada. El servir en la iglesia, el vivir, es como simplemente vivir sin propósito cuando no hay fe. Entonces, iglesia, todos los que están presentes necesitamos entender, todos, antes de que salgas de este lugar, que tu fe necesita ser aumentada y transformada. Para todo lo que hagas, tu vida cobrará sentido con fe. Cuando tú te acercas a Dios y crees que Él existe y que le hay, que te escucha. Por eso es que muchas veces, insisto con eso, no tiene sentido el servicio que prestamos a Dios, o al menos en lo que podemos servir a Él. Siempre, Byron, ¿pero para qué lo hago? Claro, porque se murió la fe. Por eso no hay esfuerzo muchas veces. Por eso nosotros no queremos hacer nada en la vida, ni siquiera encontramos nuestro propósito, porque no hay fe. ¿Cómo Dios nos va a mostrar el propósito si siquiera hay fe? Iglesia, el punto está que hoy salgamos de este lugar pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame. Así como el grano de mostaza, que no solamente es pequeño, pero creo que conforme el tiempo va pasando, va creciendo, creciendo y creciendo, a tal grado que se convierte en una hortaliza, en un árbol muy grande, un árbol donde vienen los pájaros del oriente, de todos los que están acá, y se vienen y asientan sobre las ramas de ese árbol. Una fe grande, una fe enorme, una fe que aunque vengan dificultades, problemas, ¿qué es lo que te va a sostener? Va a ser la fe, que el Señor te va a ayudar a salir adelante. Iglesia, entonces préstame atención a esto y terminamos con esto, iglesia. La fe, tienes que entender que es un viaje. La fe no es un destino y decir, bueno, Byron, llego hasta allí, ya no necesito más fe. La fe no es un destino, la fe es un viaje. O sea, me refiero a que tienes que vivir en ella todos los días. Es un viaje, es como que vas de viaje, te diriges de viaje y vives y caminas en ella todos los días de tu vida. No es un destino, nunca vas a llegar a esa fe, pero sí es un destino donde puedes ir caminando y avanzando. El punto de esta noche, iglesia, es salir de ese lugar y decirle, Señor Jesús, así como aquellos discípulos te pidieron, ayúdame, aumenta mi fe, porque es necesario, ya necesito que mi oración cobre sentido. Por eso Abel se acercó con tanta fe a Dios, que fue mejor la ofrenda de Abel que la de Caín, porque Abel se acercó con fe a Dios. Hay dos tipos de personas y nos vamos después de esto, iglesia: los que se acercan a Dios con fe y los que se acercan a Dios sin fe. El que cree que le hay y el que cree que no le hay. Es tiempo, iglesia, de que nosotros nos pongamos en pie y entendamos y comprendamos que sin fe va a ser imposible agradar a Dios. Sin fe va a ser imposible de avanzar. Y al final del día nos vamos a terminar convirtiendo en unos cristianos de las cavernas. Se nos va a morir por completo y vamos a vivir bajo oscuridad. Yo creo que no es el punto este. El punto es que vivas bajo la luz de Cristo todos los días de tu vida. ¿Lo crees conmigo, iglesia? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero que